Contábamos, porque se realizó una fiesta en la bajada de Camin, que nosotros recién lo veíamos en Valparaíso. Javiera Ponce nos va a contar detalles. Javi, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esta fiesta clandestina? Un abrazo grande, bienvenida. Hola Rodrigo, buen día. Buen día, Javi. Claro, esto es o era previo a la pandemia bien habitual. Ahí en Camin hay bares, hay terrazas, pero además es un punto en el que habitualmente los jóvenes se reúnen para hacer uso de la calle como epicentro también del carrete. O sea, no es solo ingresar a un bar a consumir, sino que instalarse en las veredas, en una plaza que está un poco más arriba también y hacer uso de ese espacio público para seguir carreteando allí en la noche. El problema es que evidentemente el contexto sanitario actual es distinto y por lo tanto lo que se veía en los videos, en los registros de los propios vecinos que comenzaron a dar cuenta de lo que estaba ocurriendo allí ayer era que había una aglomeración muy grande donde no se respetaba la distancia, evidentemente, donde no necesariamente tampoco se estaba utilizando mascarillas y según lo que pudimos constatar nosotros hace un rato atrás cuando estuvimos allí en el sector de Camin, esto es cerca de la Plaza Aníbal Pinto en Valparaíso, muchas personas que transitan por allí habitualmente nos comentaban además que esto no había parado después del horario de toque de queda, que es a las 10 de la noche, sino que había continuado un rato más. La mayoría de la gente se había retirado, eso sí, más bien temprano. Estos registros son de aproximadamente las 8 o 9 de la noche, pero después hubo varios que se quedaron allí de todas maneras. Allí la problemática surge también porque al parecer la intervención de la autoridad se veía complejizada en el sentido de que probablemente podría haber sido peor el resultado de lo que hubiese ocurrido si es que, por ejemplo, Carabineros hubiese intervenido. Así es que, de hecho, los vecinos nos comentaban que Carabineros llegó, pero se quedó más bien apostado en un sector aledaño de la subida a Camin para evitar enfrentamientos también, porque al final pudo haber sido peor en ese sentido, ¿no? Escuchemos un poco el ambiente de lo que estaba ocurriendo anoche en Valparaíso. Bueno, es una situación absolutamente criticable. A mí también me gusta esa música, me gusta disfrutarla, me gusta juntarme con mis amigos, rockear como lo hacen ellos. Pero hoy día, amigos míos, amigas mías, no se puede. No se puede. ¿Vieron la cantidad de casos del día de ayer? ¿Vieron la cantidad de casos? La cantidad de gente que sigue muriendo. Las filas para vacunarse porque no quieren vivir. Más el pesar que nos contaba Carlos, que hoy le cuesta caminar, que le cuesta levantar a sus hijos, que le cuesta hacer fuerza, que le cuesta subir una escalera porque no puede respirar bien. Eso es lo que uno tiene que comprender. Si sabemos que todos queremos pasarlo bien y como ellos, porque tienen el derecho, porque hoy día hay una pandemia y estamos con ese estrés pandémico, pero no es el momento. Entonces acá hay un conflicto porque muchos de ellos y muchas, yo creo que con el pase de movilidad, sintieron que esto era absolutamente permitido y que se podía salir y que se podía hacer lo que quisieran. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque no hay fiscalización. La fiscalización es nula. Miren la cantidad de personas que hay. Miren la cantidad de personas que hay. Y ningún fiscalizador. Ninguno. Entonces salgamos y hagamos lo que queramos. Si el permiso de movilidad puede ser muy bueno, pero bien utilizado. Bien utilizado, Javiera. ¿Qué cantidad de gente aproximadamente, según la información que maneja Javi, era la que estaba ahí presente? Sí, Rodrigo, todavía no hay ninguna información oficial. Por supuesto que se lo vamos a consultar a la autoridad sanitaria regional. De hecho, en un ratito más vamos a estar con él precisamente para saber si hubo algún sumario o hubo alguna sanción a algunas de las personas que estaban en ese sector. Estaban al aire libre, sí, lo que se aprecia en el video son, no sé, varias decenas de personas, la verdad, que estaban en la calle misma, más allá de lo que podría haber estado ocurriendo
en los locales. Hay que hacer también esa distinción porque los locatarios de este sector, de Camin, de la avenida Ecuador en Valparaíso o en Viña del Mar en general, todos quienes se dedican al rubro turístico, por supuesto que han estado bien golpeados. Haber vuelto a fase 2 acá en Valparaíso y en Viña del Mar les ha permitido poder volver a funcionar y la mayoría de ellos ha tratado de hacerlo cumpliendo con las normativas sanitarias vigentes, ¿no? Con instalar terrazas para que la gente pueda estar al aire libre. Estos son locales bien pequeños, entonces les permitieron de parte del municipio poder instalar también algunas mesas en la calle, precisamente para que pudiesen funcionar cumpliendo las medidas sanitarias. Pero lo que aquí pasa es que llega gente que no está consumiendo necesariamente los locales, sino que solo se instala en la calle y se forma este ambiente, que antes de la pandemia, como yo les comentaba, era muy frecuente y también había generado muchos reclamos también de vecinos del sector de locatarios, que incluso ahora, cuando tratamos de conversar con algunos de ellos, ni siquiera querían referirse al tema porque temen que después incluso puedan sufrir algún tipo de molestia finalmente y que a estas mismas personas les vayan a reclamar por haber manifestado su opinión públicamente. Pero pudimos conversar con algunos de ellos de todas maneras y nos contaron qué fue lo que habían presenciado durante la jornada de ayer por la tarde-noche, ahí en la subida Camin de Valparaíso. Realmente descontrolada. Y después nos quejamos de que porque estamos en cuarentena, porque estamos otra vez en fase 1, si no toman conciencia. Descontrol total. El taco que se formó no fue normal, los cabros arriba haciendo su carrete como que sin nada. Claro, no hubo disturbio, no hubo nada, pero ya con eso dejan la cagada. Una junta que hicieron ahí y se llegó mucha gente. ¿Y había una convocatoria o fue algo espontáneo? Al parecer había una convocatoria. Ya. Me parece mal, no debería juntarse gente, tampoco no llegó la autoridad como para sacarlo. A las 12 todavía estaba en llamas. Después el toque de queda. Claro, ya ahí ya no sé más, ya. Claro, eso era lo que comentaban algunos de los locatarios, vecinos de ahí del sector, también bastante preocupados, más allá de tener muy claro que son jóvenes, personas que quieren disfrutar, que probablemente algunos de ellos habían llegado con este pase de movilidad, pero también hay que tener ojo, porque si son jóvenes a lo mejor todavía ni siquiera son personas que se han vacunado, por ejemplo, entonces es complejo además en esa situación sumarse a este tipo de aglomeraciones. El pase de movilidad, lo que se ha dicho por parte de la autoridad finalmente es que recae en cada uno de nosotros utilizarlo con responsabilidad, pero aparentemente eso no está pasando y habrá que ver si finalmente esto termina siendo un arma de doble filo, porque por un lado, claro, se está reactivando el turismo, aquí en Valparaíso, Viña del Mar se han reactivado las reservas hoteleras, en fin, pero tenemos este otro lado de personas que lamentablemente no han tomado conciencia todavía a pesar de los la gran cantidad de tiempo ya que llevamos en esta situación y que todavía parece ser que no se entiende. Sí, una pena. 8.680 casos en el día de ayer, Javi. Gracias por todo y vuelvo contigo para que nos movilicemos en esa región tan linda. Un abrazo grande. Gracias por todo.